Hola, buen día. Qué gozo es poder compartir un día más la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que escuchan este mensaje. Que sea de gran alegría para su corazón lo que en esta hora vamos a compartir. Y hoy vamos a ver el segundo libro de Crónicas. Como ustedes lo han notado, hemos estado hablando de cada libro de la Biblia. Y hoy nos toca llegar ya a este segundo libro de Crónicas. Y pues vamos a leer los versículos del 20 hasta el 30. Es un poco largo el pasaje, pero bien vale la pena escucharlo con atención. Es una historia de victoria, de triunfo, de bendición. Así que escuche esta historia que está aquí en este segundo libro de Crónicas, capítulo 20, los versículos del 1 al 30. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y ahí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá,
y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá, y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. En este día, basados en esta escritura, quisiera compartir un mensaje acerca de cómo Dios convierte una amenaza, un peligro, una lucha inminente en bendición. Cómo Dios transforma el temor, el espanto, la tristeza en gozo y alegría. ¿Y qué debemos hacer nosotros para poder convertir una desesperación en una alabanza? En esta historia que está insertada aquí en el libro de Crónicas, es parte de esa sucesión de reyes que empezó con Salomón después de que David le sucedió el reino, se lo entregó. Sabemos que después de Salomón el reino se dividió en el reino del norte y el reino del sur, y el libro de Crónicas se enfoca en el reino del sur. Y dentro de ese reino hubo 19 reyes, de los cuales solamente 8 siguieron al Señor, a Dios, a Jehová. Los demás desafortunadamente se fueron tras la idolatría y causaron muchos problemas que finalmente hicieron que el pueblo pecara y Dios los castigara enviándolos exiliados a Babilonia por 70 años. Después platicaremos de esa parte de la historia de Israel, pero dentro de esa cadena de reyes buenos y reyes malos, en esa alternancia de bendición y de depravación, encontramos esta historia de Josafat, uno de los buenos reyes del pueblo de Judá. Y Josafat acababa de hacer una obra muy grande. Si usted lee los capítulos anteriores, 18 y 19, va a encontrar cómo Josafat
pues prácticamente restableció el culto a Dios después de que había estado prácticamente abandonado por los reyes anteriores. Él restableció la alabanza a Dios, restableció el templo, lo volvió a reconstruir, lo que estaba arruinado. Incluso nombró jueces para que gobernaran al pueblo de una manera justa en base a la ley de Dios, que se había olvidado por muchos años, y él se encargó de que el pueblo volviera a tener presente la ley de Dios. Y parece contradictorio, después de tanta fidelidad y de tanta devoción a Dios, se presenta un gran problema. Y esto es una primera lección. No siempre los problemas vienen porque nosotros los estemos provocando. Hay veces que podemos estar en un momento de gran bendición y de gran fidelidad, y las amenazas de la nada surgen, porque la gente a nuestro alrededor que no conoce a Dios, pues está dominada por el enemigo, por el diablo, y quiere causar daño. O el mundo que está contaminado, como lo que estamos viviendo ahorita, una pandemia, cuando tal vez estábamos en el mejor momento de nuestra vida, más cerca de Dios, de pronto llega una enfermedad como esta y nos obliga a frenarnos y a detenernos y a encerrarnos, y el temor llega a nuestras vidas. A veces así es esto, la vida a veces da vueltas inesperadas sin que nosotros tengamos alguna responsabilidad. Es simplemente el hecho de que vivimos en un mundo caído, rodeado de maldad, rodeado de imperfección, y no somos ajenos a que el mal llegue a nuestras puertas sin buscarlo nosotros. Eso le pasó al reino de Judá y al rey Josafat. Justamente cuando estaban más contentos de estar sirviendo a Dios, le llega esta amenaza al pueblo y le dice un mensajero a Josafat: viene una gran multitud. 3 pueblos se han aliado porque quieren destruir al pueblo de Judá, lo quieren sacar de esta tierra. Y son Moab, son Amón y son los edomitas, los hijos del monte de Seir, como se les llama aquí. Y vienen contra ti con todas las armas de guerra, preparados, una gran multitud, y listos para matar, destruir y destrozar y hacer añicos a este pueblo. Era una amenaza enorme, una amenaza de extinción, una amenaza de muerte. Y Josafat se lo toma muy en serio. Obviamente su primera reacción es temor. Cuando llegan las malas noticias, como seres humanos, es normal que sintamos temor, que sintamos una punzada en el corazón, que se nos va la sangre a los pies. Josafat se sintió así, dice que tuvo temor de escuchar esas malas noticias. Pero el Hijo de Dios reacciona de una manera diferente a la que reacciona alguien que no tiene a Dios. Tal vez alguien que no tiene a Dios se derrumba y se rinde antes de pelear y se tira al suelo dejándose vencer. O tal vez huye, tal vez corre, pero no así Josafat, como un hijo de Dios. Él lo que hizo es que inmediatamente humilló su rostro, dice, y fue a consultar a Dios al templo. Él corrió a donde sabía que había esperanza. ¿Hacia dónde corremos nosotros cuando hay una amenaza? Debemos de correr a los pies del Señor. Él corrió al templo, a donde sabía que estaba la presencia prometida de Dios en ese momento, de acuerdo a los planes de Dios. Y le hizo un aviso a todo el pueblo. Le dijo: hay que ayunar, hay que orar de una manera intensa para nuestro Señor y humillarnos delante de Él y pedir que nos auxilie, pedirle su ayuda y pedirle su instrucción, su dirección en lo que tenemos que hacer. Y dice que todo el pueblo de Judá, de todas las ciudades, se juntaron en el templo. Y ahí Josafat, a partir del versículo número 5, encontramos una oración hermosa que hace Josafat, una oración de clamor a Dios, que nos da un ejemplo de cómo debemos orar a nuestro Dios cuando viene la amenaza. Y él hace unas declaraciones ahí que nos enseñan cómo debemos de acudir a Dios cuando estamos en medio del dolor, de la tristeza, de la amenaza en su templo. Y junto con él todo el pueblo, él compartió
su preocupación con todo el pueblo. A veces queremos luchar solos cuando la lucha es de todo, de nuestra familia. Debemos de inclusive pedirle a nuestra familia que se humille ante Dios y que juntos clamemos a Dios. Si es un problema familiar, si es un problema en la iglesia, hay que involucrar a la iglesia. No cargar solo nosotros el peso. Y todos ellos estaban ahí en el templo, y Josafat, como líder de esa comunidad, de ese pueblo, ora y en primer lugar reconoce la soberanía de Dios. El lenguaje en que está escrito es un lenguaje típico de la manera de hablar del judío. Parece ser con preguntas, pero en realidad son declaraciones puestas de una manera positiva. Primero reconoce la soberanía de Dios, le dice: tú eres Dios que tiene dominio en los cielos y en toda la tierra, y tienes la fuerza y poder, y no hay quien te resista. Después reconoce el pacto que Dios había hecho con ellos. Dice: tú le diste en herencia a la descendencia de Abraham estas tierras. Cuando estamos en problemas, recordemos las promesas de Dios. Luego le dice: y tú has prometido estar aquí con nosotros. Reconoce la promesa de la presencia de Dios. Reconoce que ellos habían edificado un santuario a su nombre, como lo había hecho Salomón en su momento, y que él había prometido que ahí podían correr a refugiarse cuando hubiera pruebas. Cuando estemos en pruebas, recordemos que la presencia de Dios está con nosotros. Él no se va. Aunque la prueba venga, Él sigue ahí. Después le dice: tú fuiste justo con estos pueblos porque son primos de nosotros, porque Moab, Amón y los edomitas eran primos lejanos de los judíos, y cuando ellos venían subiendo de Egipto, Dios no permitió que destruyeran sus tierras, sino que le sacaran la vuelta para que no los dañaran. Y dicen: y ahora ellos, en vez de agradecer eso, vienen para despojarnos de lo que tú nos diste. Pero tú eres justo, Señor. Ellos claman por justicia. Dice el Señor: no toméis venganza por ustedes mismos, porque mía es la venganza, yo daré el pago. Cuando estemos en medio del problema, no busquemos resolverlo nosotros. Como lo hizo Josafat, dejémoslo a la justicia de Dios. Y me encanta lo que dice el versículo 12. Y quiero enfatizar varias oraciones, varias palabras en estos siguientes versículos. En el versículo dice: nosotros no tenemos fuerza contra esta grande multitud. Él reconoce su debilidad, su dependencia de Dios. Dice: nosotros no podemos, Señor. Y le dice: y no sabemos qué hacer. Eso se llama humildad. Se llama una total dependencia de Dios. En medio de un problema enorme como el que tenían ellos, dejémosle a Dios nuestra carga. No tratemos de resolverlo solos, por nosotros mismos. Josafat le dice: no tenemos fuerza, Señor, no sabemos qué hacer. Pero mire lo que dice: y a ti volvemos nuestros ojos. Ahí está la clave para empezar a convertir un peligro, una amenaza, en una bendición. Volver los ojos a Dios, rendirse delante de Él y decirle: Señor, yo no puedo, Señor. No sé ni cómo afrontar el problema, pero tú sí sabes, y tú sí puedes, y tú eres justo, y tú nos diste promesas, y tú eres fiel, y tú eres soberano. A ti te entregamos nuestros problemas, Señor, porque nos amas. Y mire que la respuesta de Dios llegó inmediato. Dice que en ese mismo momento, de la gente que estaba ahí congregada, el Espíritu Santo le habló a Jaasiel, un levita que estaba ahí en medio, y le dice: pueblo, escúchenme, y sobre todo tú, Josafat, líder de este pueblo. Y vean las cosas que Dios les dice. En primer lugar, les dice: no teman, no desfallezcan, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No negamos que es un problema grande, pero no le tengas miedo. Lo primero que Dios nos dice en estas cosas es: no tengas miedo. No te amedrentes, aquí estoy yo. Dios le responde inmediatamente al pueblo y le dice algo hermoso. Quiero enfatizar esta frase: porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra no es nuestra, es de Dios.
Dios pelea nuestras batallas. Dios le había prometido al pueblo allá en Deuteronomio muchos años antes que si ellos clamaban a Dios y se doblegaban ante Él y lo buscaban como lo estaban haciendo hoy, la guerra sería librada por Dios. Dios pelearía la guerra. Y es lo mismo que nos dice hoy. Si tú te rindes a mí, si tú oras a mí, estate tranquilo, porque no están peleando contra ti, están peleando contra mí. Y cuidado con el que se mete con los hijos de Dios. Así que cualquiera que sea el problema, dejémoselo a Dios. Él pelea por nosotros. Y le dice después, en segundo lugar, que ellos van a salir y van a ver cómo Dios va a pelear por ellos. No les dice se van a quedar ahí arrinconados llenos de miedo, sino que van a salir. Pero ustedes fíjate lo que van a hacer. Le dice cuando salgan, párense, paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios. Y ahorita vamos a ver que no solamente fueron espectadores, sino que ellos hicieron algo activo también en esa guerra de Dios. Pero Él les dice, ustedes no van a pelear. No va a ser así en este caso, les dice. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Solamente salgan, párense, estén quietos y vean la salvación de Dios. Dice, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Sí iban a salir, pero no iba a ser una guerra convencional. Ahorita vamos a ver qué clase de guerra se iba a librar. Entonces, lo segundo que les dice es, ustedes estén quietos, salgan, paren, observen, porque yo voy a actuar. Fíjese el cambio de actitud que tomó el pueblo de Israel. Dice en el versículo 18 que entonces Josafat se inclinó y todo Judá también y adoraron a Jehová. De ese temor, de ese quebranto, de esa tristeza, de esa desesperación, empezó a surgir una alabanza a Dios. Y así ocurre cuando descansamos en Dios. Deje a Dios sus guerras. Descanse en Él. Dice que empezaron a alabar. Y empezando por el líder, por Josafat, empezó a entonar alabanzas. Y dice que todos los levitas, los hijos de Coad y de Coré, empezaron a alabar a Dios con fuerte y alta voz. Si los problemas vienen a usted, clame a Dios, alabe a Dios. Recuerde alguna alabanza, algún salmo, algún pasaje de la Biblia donde Dios le haya hablado en medio del problema. Y empezará su corazón a entrar en descanso y en paz. El pueblo cambió su actitud después de escuchar esas hermosas palabras de Dios. Y mire lo que pasó a la mañana siguiente. Yo creo que esa noche durmieron tranquilos. Pudieron confiar. Una vez que empezaron a alabar, su corazón se empezó a llenar de confianza. Y cambió su tristeza por una alabanza. Al día siguiente, Josafat se levanta temprano. Todos se levantaron y salieron al desierto. No se quedaron encerrados, salieron porque Dios les había dicho salid, pero no actuéis como suelen actuar en la guerra, sino párense y vean lo que yo voy a hacer. Y mientras ellos salían, Josafat les decía, óiganme, créanle a Dios, crean a sus profetas y van a ver la victoria. Y luego dice que tomó consejo junto con sus principales y acordaron mandar un ejército delante de los guerreros, pero un ejército de alabanza, un ejército de levitas que iban vestidos con sus vestiduras sacerdotales, iban delante del ejército cantando y diciendo, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Imagínense ese ejército liderado por un coro que iba alabando a Dios. Esa no era la manera de enfrentar una guerra normal, pero era la manera en que Dios iba a enfrentar ese problema, en que el pueblo estaba enfrentando el problema. De un temor, ahora pasaron a una alabanza gozosa, sabiendo que Dios les iba a dar la victoria. Le creyeron. Por eso dice Josafat, créanle. A veces es difícil creerle a Dios. Podemos creer en Él, pero creerle a Él cuando nos dice, estate quieto, estate tranquilo. Mira, todavía no ves la solución, todavía no ves la guerra terminada, pero yo te prometo, yo soy fiel, yo soy todopoderoso, yo voy a actuar. Solamente estate tranquilo. El pueblo decidió creerle, Josafat decidió creerle. Y ese ejército de cantores
iba agradeciendo a Dios la victoria que venía por delante. Y mire lo que dice el verso 22, es sorprendente, me estremece esta frase cuando dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, y note esto, cuando comenzaron, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. De una manera misteriosa para nosotros, de una manera milagrosa, al momento que ellos empezaron a alabar a Dios, los enemigos empezaron a matar entre sí, hasta que no quedó ninguno de ellos. Eso es cómo Dios libra sus guerras. Dios es poderoso, y cuando nosotros nos enfocamos en alabarlo, en creerle y en hacer las cosas a su manera, Dios, con su soberanía, actúa en favor de sus hijos. Y esos enemigos se aniquilaron a sí mismos. No hubo necesidad ni siquiera de lanzar una flecha. Lo que lanzaron fueron cantos, fueron alabanzas, fueron adoración a Dios. Y Dios prometió y Dios cumplió. Ellos, cuando llegaron, dice, al desierto, se sorprendieron de ver a la multitud tirada en tierra, todos muertos, ni uno había escapado. Entre ellos se hicieron pedazos. Dios va a hacer las cosas de una manera que nos vamos a sorprender, de una manera no natural, de una manera celestial, porque Dios es soberano y nos ama. Entonces llegó el pueblo, y lo único que tuvo que hacer fue recoger el botín, la bendición que Dios les había dado, no solamente la victoria, sino inclusive el regresar enriquecidos de esos enemigos que habían pensado aniquilarlos. Ahora ellos eran despojados, porque se habían atrevido a guerrear contra nada más ni nada menos que Jehová de los ejércitos. Como el Señor mismo lo prometió, el que venga contra ti, si tú estás en mi paz, vendrá sin mí y no te podrá hacer frente. Yo pelearé por ti. Y dice que recogieron tanto que tardaron 3 días en recoger todo, y se reunieron en un valle que le llamaron el Valle de Beraca. Beraca es un nombre que a lo mejor no suena tan hermoso, pero tiene un significado hermoso, significa bendición. Ellos llegaron al Valle de la Bendición y ahí se gozaron en Dios. Dice que de ahí se reunieron y todos se juntaron ahí y empezaron a alabar, y regresaron cantando hasta Jerusalén. Dice esto el versículo número 28, que llegaron a Jerusalén desde el Valle de la Bendición. Ahora se fueron a Jerusalén, al templo donde había empezado todo, donde ellos habían ido a buscar a Dios. Ahora regresaban a completar el ciclo y decirle: Señor, aquí venimos. Tú nos prometiste que nos ibas a librar, y aquí estamos viendo cómo cumpliste tu promesa. Y llegaron alabando y bendiciendo con salterios, arpas y trompetas, con júbilo, con gozo. Y dice que el reinado de Josafat tuvo paz, porque Dios le dio paz por todas partes. Queremos llegar al Valle de la Bendición, queremos estar en el Valle de Beraca. Tal vez ahorita estamos en medio de una prueba, estamos en la primera parte de este ciclo de bendición. Tal vez estamos en el temor, en la amenaza. Confiemos en que el Señor, si vamos a Él como fue el pueblo, y nos humillamos y reconocemos que no podemos, confiemos en que Él va a pelear nuestras batallas. Y enfoquémonos en alabarlo, en bendecirlo, en cambiar nuestro temor en una alabanza, para entonces poder habitar en ese valle de la bendición y poder ver las grandes obras de Dios. Finalmente, dice en en 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
de fortalezas. Nuestras armas no son armas físicas, no son armas que cualquier ejército pudiera tener. Nuestras armas son espirituales. Es una relación con Dios, es el humillarnos ante Él, es el dejarle a Él nuestras cargas, es alabarle, es orar a Él, es clamar a Él, es tener fe en Él. Esas son las armas que nos van a permitir destruir fortalezas. Como dice también Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Permítame orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por ejemplos como estos, Padre, de Josafat y tu pueblo, Señor, como ellos hicieron lo correcto, Señor, para convertir una amenaza de muerte en una bendición sobreabundante, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir ese ejemplo, a correr a ti, Señor, a humillarnos delante de ti cuando el temor haga presa de nuestro corazón, a dejarte todas nuestras cargas en ti, reconocer nuestra falta de poder y de fuerza, Señor, y decir que estamos en tus manos, Padre, y poder escuchar tu voz cuando nos dices, ten fe, ten paciencia, espera en mí, y poder convertir nuestro clamor en una alabanza, y poder gozarnos y vivir en el valle de la bendición todos los días de nuestra vida. Y aunque vuelvan otras amenazas, cada vez más enfrentarlas con más valor, con más confianza, sabiendo que si tú nos liberaste antes, nos seguirás liberando hasta que tú nos lleves a tu presencia. Gracias, mi Padre. Oro por todos los que escuchan este mensaje, que en su corazón haya paz por todas partes. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.